tenemos información en vivo. Ahí estamos viendo, pues, con el movimiento de las cámaras. Me parece haber visto a la ministra de Transportes y Comunicaciones, Karina Reinafarge, está en el lugar. También está el presidente de la ATU, porque están en Miraflores. Hay una conferencia donde se va a dar más detalles sobre la situación de los corredores complementarios. ¿Llegan a su fin o no? ¿Se ha llegado a un acuerdo? ¿Se va a darles, pues, esta solución económica que están planteando? Karina, estamos contigo. Muy buenas noches. Implementando en las demás vías por donde pasa el corredor y sobre todo dar la seguridad ahora con esta estabilidad de las adendas que se van a firmar para que la continuidad del servicio se dé y que esto sea realmente bancable y que cuando se liciten los demás componentes del sistema integrado hayan postores, que como se ha sabido prácticamente hace 10 años no se ha licitado los demás componentes del sistema integrado de transportes y hay esa mala percepción de que nosotros deberíamos colocar toda la flota que necesita el sistema, cuando no es así. Y este sistema incompleto con el que venimos operando, gracias a estas adendas, va a poder completarse en un corto plazo, corto o mediano plazo. Y agradecemos, señora ministra y presidente de ATU, por la predisposición por solucionar estos problemas que nos han venido aquejando desde que empezamos el servicio. Gracias. Bueno, hemos escuchado, Pilar, al representante de uno de los corredores, si no me equivoco es el corredor morado. Como tú bien lo señalaste, han llegado a un acuerdo los representantes de los corredores y también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos a escuchar a la ministra Paola Lazar. Los corredores complementarios importantes para la ciudad de Lima, a todos los presentes y también a quienes nos están viendo desde sus hogares. Estamos acá hoy en un momento muy importante para la ciudad porque estamos cerrando un compromiso que es constante y permanente y que es precisamente el de darle la continuidad a los corredores en Lima y Callao, porque no solamente tiene que ser en Lima. En ese caso, yo saludo al presidente de la ATU por el trabajo arduo que ha hecho de trabajar de la mano con cada uno de los corredores y de llegar a los acuerdos dentro de la legalidad para poder asegurar la continuidad de los servicios que el día de hoy se está garantizando. Asimismo, la gran e importante también noticia de que el corredor amarillo vuelve pronto. Entonces, eso es algo muy importante también para Lima, que ya detallarán con más detalle dentro de poco. Y solamente mencionar que este es el resultado de un trabajo en equipo, un trabajo sincero, sin ningún tipo de prebenda debajo de la mesa y sobre todo con capacidad. Entonces, simplemente estamos acá para ello, reafirmamos nuestro compromiso, nuestra voluntad de seguir trabajando para la ciudadanía con un solo objetivo, que es mejorar la calidad del transporte urbano para todos los limeños y chalacos en la ciudad. Así que yo los felicito a todos los presentes porque es un trabajo conjunto, un trabajo de la ATU, y por supuesto cuenten siempre con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para este empujón y para continuar no solamente con los servicios, sino para ir mejorando y ampliando el sistema integrado de transporte que la ciudad en su totalidad merece. Muchas gracias. Agradecemos mucho las palabras de la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. Ella se va. Entonces, Pilar, podemos confirmar que habrá una continuidad de los corredores y, como bien ha anunciado la ministra y hemos escuchado, va a haber también el regreso del corredor amarillo. Ahora la ministra se retira sin responder preguntas de los medios de comunicación. Se queda a la cabeza de la mesa José Aguilar, presidente de la ATU, y según nos informan aquí, nos van a brindar la posibilidad de hacer algunas consultas, pero en este caso la representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones deja la mesa sin contestar preguntas de los medios de comunicación. Vamos a escuchar de repente entonces se le puede preguntar al presidente presidente de la ATU, ¿no? Bueno, sabemos que la deuda que había por parte del Estado era más o menos 380 millones de soles. ¿Cuáles han sido estas negociaciones? O sea, sabemos que hay continuidad en el servicio de los corredores complementarios de Lima y Callao, que benefician a miles de ciudadanos, a miles de usuarios, porque es lo que se había dicho que había un peligro, ¿no? Que dejaran de operar este 30 de junio.
pero bueno, ha habido un acuerdo, esto nos va a costar más a los usuarios. ¿Cuál es la negociación? Perfecto, Pilar. Nosotros vamos a alcanzar la pregunta. En este momento se le está consultando, ¿no?, por si hay cambios en el servicio, ¿no?, y qué va a suceder con la adenda. Vamos a escuchar primero la respuesta y luego alcanzaremos tu consulta. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, saludar toda la predisposición de los concesionarios y en resumen, como bien usted decía, el tema de la informalidad. Dentro de ¿qué ha pasado? Ya lo ha comentado también Gerardo. Durante mucho tiempo no se hizo nada. Entonces lo que hemos empezado a hacer, la nueva gestión, es justamente fortalecer varios puntos. Mejorar la fiscalización, garantizar la exclusividad de los corredores, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso ganamos velocidad. Si ganamos velocidad, ganamos mejor atención. Y al ganar mejor atención a los ciudadanos, de forma directa estamos, digamos, combatiendo la informalidad, ¿no? Ya luego lo van a comentar los señores funcionarios. Hay una serie de iniciativas que ellos tienen para también ayudar, digamos, a combatir la informalidad con algunos proyectos especiales, ¿no? Por ejemplo, con el Corredor Morado ya va a poner pronto en disposición cerca de 40 buses de 9 metros para un servicio especial para los ciudadanos y ciudadanas de San Juan del Lurigancho, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay el compromiso nuestro de seguir garantizando la exclusividad de los carriles. También el compromiso nuestro de, en estos años que tenemos, es una constante, ¿cuántos paraderos hemos encontrado? Ninguno. Hay el compromiso que tenemos de empezar a implementar poco a poco algunos paraderos en zonas especiales. Ya nos han dado unas zonas que podemos identificar y ahí también hay algunas municipalidades que están interesadas en trabajar de la mano con ellos. Entonces, y respecto a la adenda, ya entrando un poco más a detalle, ¿qué había antes? Estamos poniendo plazos para, digamos, ir completando los paquetes de los corredores. Estamos también implementando compromisos para garantizar la exclusividad de los carriles. Estamos también poniendo plazos para seguir garantizando su área de influencia que está en el contrato, es decir, recortando y optimizando rutas de otros transportes, ¿no? Incluso ahí de la mano hay un cronograma que, como ya lo anunció la señora ministra, que el corredor amarillo regresa, y eso va de la mano también con algunas acciones que tenemos que hacer. Entonces, en general, son una serie de acciones que tenemos para enfocados, y esto quiero ser bien enfático, enfocados en mejorar el servicio a la ciudadanía, porque eso es lo que estamos, para eso estamos acá, trabajando para la ciudadanía, para un mejor servicio. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, Karina Reina-Farge de TV Más Noticias, estamos en vivo y le traslado la pregunta a nuestra conductora Pilar Irachi. Hace unos días se anunció que había una deuda de 380 millones de soles del Estado peruano con los corredores. La consulta es cómo se va a manejar el pago de esta deuda y si de alguna manera el usuario se vería afectado para que se cumpla este pago. Hacemos el pago. Al respecto sobre este punto, el usuario no se va a ver afectado, ¿no? Y hay un mecanismo, digamos, que se está incorporando por otro medio, pero el usuario no se va a ver afectado y lo que estamos trabajando es en que el sistema sea autosostenible a la larga con todos los compromisos que estamos trabajando hacia adelante. De esta manera damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos a nuestros amigos de la prensa y también a las autoridades presentes. Muchas gracias a todos. Claro, y Karina, Pilar, es importante, entonces, ¿no? Es importante lo que ha dicho porque eso también da tranquilidad a los usuarios y es lo que nos están justamente preguntando a través de las redes sociales del programa, ¿no? De qué manera eso va a afectar a los usuarios, a los pasajeros, y eso ha quedado descartado, ¿sí o no, Karina?
efectivamente, como tú bien lo has dicho, el señor José Aguilar, presidente ejecutivo de la ATU, ha señalado que no habrá de ninguna manera afectación al usuario, ¿no? Que es finalmente quien mete la mano al bolsillo a la hora de pagar el pasaje cuando uno sube el corredor azul. Estamos viendo pues que después de darse la mano con los representantes de los corredores morado, azul y rojo, ellos se retiran, ¿no? Y ha sido bastante claro, ha dicho que se han firmado las adendas, ¿no? Para luego comenzar a cumplir con estos pagos. Estamos escuchando algunas declaraciones de los representantes, en este caso del señor Luis Morán, representante del Corredor Azul. Es que efectivamente con ATU vamos a establecer un procedimiento para que ese monto pueda ser pagado de alguna forma, porque realmente es lo que se dejó de percibir como concesionarios producto de los incumplimientos contractuales por parte del concedente. Eso nos va a aliviar naturalmente, pero lo más importante es que este dinero va a ser destinado para poder adquirir más flota, para poder seguir implementando más servicios en favor de los usuarios. Todavía no se sabe cuándo va a iniciar este pago. El procedimiento se inicia ya la próxima semana y más o menos debería ya estar habilitándose, digamos, la amortización, ¿no? En un aproximado de 3 meses, tal como hemos quedado con ATU. O sea, un pago fraccionado. Así es. Okay. Ahora, hablaron también el tema Es justamente, Pilar, lo que estamos consultando los medios de comunicación es cómo se va a pagar esta deuda. Sí, la adenda estructural, que era lo más importante dentro de la agenda que nos habíamos establecido, se va a plantear el 17 de julio ante el MEF para poder justamente lograr que las bandas tarifarias se tengan que mover, pero no con la intención de subir la tarifa, sino con la intención de sincerar los ingresos que debe tener el sistema, que es autosostenible, sin perjudicar el hecho de que los concesionarios no cubrimos los costos operativos. Cari, sobre la competencia desleal, los colectivos, ¿hay algún tipo de acuerdo? Que exista, digamos, un mecanismo de fuerza, tanto para el concedente, que debe cumplir sus obligaciones contractuales, como también nosotros como concesionarios tratemos siempre de brindar un mejor servicio a favor de la ciudad. Para el usuario, ¿cuánto tiempo se garantiza que se va a brindar el servicio? ¿Hasta cuándo pueden seguir operando? Bueno, nosotros vamos a seguir operando en la medida que estos compromisos se cumplan, se va a garantizar por todo el tiempo de la concesión, ¿no? Son 13 años de concesión que se tienen, pero lo más importante de esto es que va paralelamente con diversas acciones que hay que seguir por parte de la autoridad, como es completar el sistema integrado de transportes, como lo ha anunciado el presidente de ATU, de tal manera que esa suerte de falta de oferta de buses que hay en la ciudad no se perciba como un incumplimiento de los concesionarios actuales, sino es que deben ingresar más concesionarios, es decir, las rutas tradicionales, los empresarios tradicionales deberán incorporarse a este sistema integrado vía las concesiones, a efecto de que se pueda completar dentro de los corredores complementarios los 5.300 buses que estaba previsto. ¿Ha habido algún acuerdo con respecto a cómo se va a manejar, digamos, la competencia informal que ustedes tienen? Claro que sí. Por un lado, creo que la ministra y el presidente ATU han sido muy claros de combatir la informalidad. Sabemos que esto es un problema social y por ello es que tanto el concedente como nosotros los concesionarios es que no podemos atropellarnos entre peruanos, y de lo que se trata es que los que persiguen una fuente de trabajo en el auto colectivo informal es que ellos se incorporen como conductores en las planillas formales de los corredores complementarios. Nosotros debemos tener aproximadamente 2,5 conductores por vehículo. Esto significa una alta demanda de conductores que nosotros necesitamos, y ante una escasez que hay a nivel nacional es totalmente factible que las personas que están dedicadas al auto colectivo puedan incorporarse a las planillas, y esto va a significar inclusive algo muy beneficioso para el país, porque aquellas personas que el día de hoy no tienen ningún seguro podrán contar con seguro social, podrán contar con una pensión el día que ya no puedan trabajar y tengan que cesar. Ahora, pero el incremento de fiscalización que ha anunciado el jefe de la ATU, ¿va a ser suficiente para poder erradicar esa informalidad? Sobre todo teniendo en cuenta porque estos colectiveros tienen grupos de chat en donde se avisan dónde están los fiscalizadores y se van por otra ruta.
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que distinguir tres clases de colectiveros. Por un lado, los consuetudinarios, ¿no?, los que día a día están dedicados a esto. Por otro lado, los esporádicos, que hay personas que a veces que van a su centro de trabajo y van vacío, aprovechan de hacer el auto colectivo, pero también aquellos que de repente están reposados en algunas personas de dudosa procedencia. Lo cierto es que la informalidad va a tener que desaparecer por inanición en la medida que se hagan respetar los carriles segregados. La ATU el día de hoy, uno de los compromisos es que va a contratar 50 personas más como COPS, es decir, aquellas personas que controlan los ingresos a los carriles segregados y a los paraderos, pero además están preveyendo que en el mes de julio van a incorporar algo de 200 inspectores más. Pero a esto creo que lo más importante es que se tiene que sumar el apoyo de la fuerza pública, es decir, de la Policía Nacional del Perú. Nosotros sabemos que lamentablemente las vías de Lima es tierra de nadie, porque los inspectores son constantemente agredidos, pero esto ocurre porque se ha perdido el principio de autoridad y quien tiene que ayudar a recobrar esto es el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú. ¿Para cuándo se estima el retorno del corredor amarillo? Bueno, estamos todavía en algunos ajustes, abrigamos la esperanza que en unos 2-3 meses esto se pueda dar, en la medida que se cumplan los compromisos tal como se ha establecido bajo un cronograma. Creemos que muy pronto están retornando este corredor a favor de todos los usuarios. Muchísimas gracias. Pilar, entonces, de esta manera, con las declaraciones del señor Mendoza, termina pues la conferencia. Han aclarado muchos puntos, ¿no? Y esperemos, ¿no?, para el bienestar de todos los usuarios limeños del corredor, ¿no?, que se puedan cumplir, que el servicio continúe y que sobre todo mejore como se ha anunciado esta tarde. Claro, importante, ¿no? Importante entonces porque, claro, había mucha incertidumbre, ¿no?, y preocupación para los usuarios de esos corredores complementarios, porque lo que se había dicho es que hasta el 30 de junio, pues todo hacía suponer que iban a operar con esta cantidad de problemas y falta de acuerdos que había, pero bueno, esta vez ha sido necesaria la presencia de la propia ministra de Transportes y Comunicaciones para poder hacer este anuncio de que, bueno, se han subsanado los problemas. Hay 3 meses, bueno, una serie de acciones que se van a adoptar para poder subsanar y cubrir esta deuda millonaria que se tenía a estas empresas de transporte público. Sí, efectivamente, Pilar, ¿no? Y ahora también se ha señalado que esa deuda va a empezar a ser amortiguada, como bien lo ha dicho el señor Mendoza. Entonces se espera, ¿no?, que esto también brinde la tranquilidad a los concesionarios, que como bien sabíamos hasta el día de hoy no se sabía si seguían trabajando. Ahora hemos escuchado claramente que el servicio va a continuar para tranquilidad de todos los limeños. Y eso es importante, ¿no? Se ha garantizado la continuidad de esos servicios justamente para este 30 de junio, era la fecha que habían dado como plazo. Y lo que me llamó la atención, no sé si fue mi percepción, Karina, cuando se le preguntó sobre el tema de los colectivos, de esta competencia desleal, porque hasta hace poco, cuando yo los he visto declarando en los diferentes medios de comunicación a los representantes de estas empresas de transporte público, ellos han sido muy críticos con ese servicio informal sin autorización, pero el día de hoy, como ha dicho, bueno, es un problema social, hay que ver de qué manera, paulatino, de repente se le puede contratar, etc., etc. Sí, efectivamente, también llama mucho la atención el hecho de que se plantee, ¿no?, que los conductores de los, digamos, de los colectivos informales se conviertan en conductores de los buses. Habría también, digamos, que hilar muy fino en ese punto, porque no hay un empadronamiento, no, obviamente estamos hablando de un servicio informal y habría que verificar, digamos, antecedentes desde papeletas de cada una de estas personas. Es un poco complicado ese planteamiento, Pilar, y cuestionable, la verdad. Bueno, Karina, muchísimas gracias por los detalles y bueno, en medio de tantas malas noticias compartimos una buena a nuestros televidentes aquí en Estación Central. Muchísimas gracias.